Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Asiento Extra de hoy, miércoles 28 de mayo. Gracias por su compañía y por su preferencia a lo largo de toda esta semana. Hoy quiero tocar un tema. Hoy mucha gente va a hablar del Día de la Hamburguesa, el día donde mucha gente va a hablar maravillas de este alimento. Pero también es el día, según la Organización Mundial de la Salud, de la nutrición. Y según nos aclaraban hace muy pocos minutos, también una ONG estadounidense había determinado este día como el Día del Hambre, un día para también reflexionar un poco sobre cómo está el hambre en el mundo. Pero yo quise traer este tema a nivel de Costa Rica, en el sentido de que hay iniciativas que realmente están luchando para que la gente que no tenga alimento pueda tener, aunque sea algo, pueda tener un poquito de lo mucho que realmente, y esto hay que decirlo, realmente desperdiciamos alimento en todos los niveles, aún en un país que podríamos decir de renta media, como dirían en otras partes del mundo, como es Costa Rica. Desperdiciamos demasiada comida y eso yo no sé, a mí me recuerda muchas veces que a uno lo criaron diciendo que, pobrecitos los chiquitos de allá del África, cuando uno no comía, cuando era chiquillo. Bueno, ya el hambre también azota a mucha gente en nuestro país. Por eso he querido traer este día a doña Francia Linares. Ella es la directora ejecutiva de una organización que desde hace poco más de 10 años, 13 años, viene luchando contra eso aquí en nuestro país. Ella es la directora ejecutiva del Banco de Alimentos, una organización que deberíamos ir por lo menos una vez en la vida a darnos una vueltita y ver cómo realmente se maneja el Banco de Alimentos. Doña Francia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por este espacio. Bueno, yo quería, para que la gente se ubique, ¿cuál es la misión principal del Banco de Alimentos de Costa Rica? Nuestra visión, nuestro propósito es erradicar el hambre en el país. El hambre es para mí el principal flagelo a nivel mundial y esto determina la productividad, la calidad de vida en general de todos los ciudadanos del mundo, y esto lastimosamente pues no sucede también en Costa Rica, ¿verdad? ¿Cómo determinar? Porque me imagino que ustedes tienen estudios, se han dado cuenta los niveles que hay de hambre. Una cosa es que nosotros desde nuestra comodidad podemos decir tengo hambre. Y va y busca algo en la casa o hace algo y tiene alimento al alcance de la mano. Pero hay gente que realmente puede decir tengo hambre y no tiene nada. ¿Cómo se determina? ¿Cómo podemos decir cuando una familia ya vive y pasa penurias de hambre? En Costa Rica está el estudio que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC. Todos los años genera la encuesta nacional de hogares. En la encuesta nacional de hogares, la pobreza se determina de dos formas. La pobreza, digamos, única, que es una pobreza que tiene una medición internacional, que se hace una comparación del ingreso promedio de cada familia y se compara con el costo de la canasta básica y también el costo de la canasta básica alimentaria. Las personas que están en la línea de pobreza son las que tienen una serie de carencias ligadas a este ingreso en relación con conseguir las necesidades básicas. Pero las personas que están en condición de pobreza extrema son las personas que la suma de los ingresos de la familia
no alcanza para comprar, por ejemplo, el costo de la canasta básica solamente de alimentos. En Costa Rica, según el último estudio, salen todos los años, entre agosto y octubre, más de 392,000 personas están en esta condición. ¿Y se puede decir que la gente que está en pobreza extrema vive hambre? ¿Se definitivamente puede determinar eso? Sí, definitivamente, porque hay todas estas comparaciones, e inclusive relativamente las podemos hacer nosotros, y es comparar este ingreso. Este estudio indica que, por ejemplo, en la zona rural ha llegado inclusive el ingreso per cápita a 50,000 colones o menos por mes, ¿verdad? Y si comparamos que en Costa Rica en este momento el promedio de personas por hogar son 3, ¿verdad? Sería que un hogar en pobreza tiene un máximo de 150,000 colones. Eso significa que tiene que pagar alquiler probablemente, agua, luz, ¿verdad? Los teléfonos, algo de diversión, educación y alimentos con eso. Entonces, definitivamente las personas que están en pobreza extrema tienen una serie de carencias, definitivamente no comen 3 veces al día, por lo general se come 1 vez al día, máximo 2 veces, y no comen todas las personas de la familia los 3 veces al día. Ya ahí estamos hablando de 390,000 personas. Y eso nos llama a la reflexión, porque mucha gente dice, bueno, pueden tener trabajo, tienen que pagar todo eso, pero no dejan para último la comida. ¿Eso es lo que se ha podido determinar? Sí, porque puede ser que no lo dejen para último. Pero sí dentro de los... Claro, pero no todas las personas comen todos los tiempos de alimentación. Está comprobado además que por lo general de las que más se sacrifican son las mujeres en los hogares, ¿verdad? Y lastimosamente los niños, ¿verdad? Entonces sí, es un flagelo terrible. El no tener que comer no te deja hacer absolutamente nada. No podemos pretender que un niño, una niña, un adolescente pueda estudiar correctamente, aprender correctamente si no ha comido. Los estudios indican además que una de las principales de las etapas más importantes para consumir alimentos nutritivos es de los 0 a los 5 años. Por eso los países invierten muchísimo en el tema de la educación alimentaria, el tema de la seguridad alimentaria, de los 0 a los 2 años y de los 0 a los 5 años. Hay nutrientes que si no se obtuvieron en esas etapas, ya no hay forma de obtenerlos después de que sos adulto. Además, las personas que tienen ese tipo de pobreza, ¿verdad? Al tener hambre constantemente, generan una serie de problemas físicos, temas de talla, estatura, inclusive se ha comprobado que el coeficiente intelectual es muchísimo menor. Y las oportunidades de terminar la escuela, de terminar el colegio y de tener cierto tipo de trabajos están totalmente determinadas por la alimentación en las primeras etapas sobre todo. Doña Francia, usted me está dando una radiografía y ese dato bien lo apunta, está en el INEC. Hablemos de cómo nace esta idea del Banco de Alimentos. Me imagino que fueron varias empresas que determinaron que pueden ir más allá de su actividad normal y que pueden llegar a impactar a esta población que realmente es la que necesita más ayuda. Sí, así es. Los bancos de alimentos nacen a nivel mundial, nacen en el año 1964 en Estados Unidos, cuando un empresario revisa y ve que sus latas de alimentos estaban golpeadas y no se vendían. Entonces empezó a determinar, bueno, ¿qué hacemos con este producto que está bueno para el consumo humano, pero que no lo puedo vender? Y nace, digamos, con esa idea. Y se empiezan a desarrollar.
En casi todos los países del mundo hay bancos de alimentos. Hay más de 2.000 bancos de alimentos a nivel mundial, distribuidos en 4 redes globales. En Costa Rica, la iniciativa, la excelente idea surge en el año 2011, en una conversación que tienen 2 personas, doña Silvia Lara de la Alianza Empresarial para el Desarrollo en ese momento y Yolanda Fernández de Walmart. Esa conversación surge en el año 2011 viendo la problemática que existía en el país y también viendo que existen una serie de oportunidades por los excedentes, inicialmente de comida, que hay en las empresas privadas en el país, pero también de otros productos, ¿verdad? Entonces, así es como surge, y en el año 2012, gracias al apoyo de 8 empresas más privadas, se crea la Asociación Banco de Alimentos de Costa Rica. Y así nacemos, con el objetivo primordial de acabar con el hambre, atacando o apoyando más bien a las poblaciones más vulnerables del país y con mayor pobreza. ¿Cómo ha evolucionado esa visión en 13 años? Pasamos de empezar con 10 empresas fundadoras que están en la página web del banco, y hay muchísima información ahí, a tener donaciones de más de 140 empresas a nivel anual. Hay empresas que nos donan voluntariado, empresas que nos donan dinero, empresas que nos donan las 3 cosas, ¿verdad? El tercer punto es producto. Hay muchísimas formas de contribuir. Hemos crecido, en este momento estamos atendiendo a 352 organizaciones sociales de todo tipo en el país, apoyando a 43,000 personas todos los meses, con alimentos, con productos de higiene y con productos de limpieza. Pero lastimosamente tenemos muchísimas más en espera. En este momento tenemos unas 50 ONGs que están esperando nuestro apoyo, y hay muchas más que se van sumando, ¿verdad? Estas que están en espera es porque ya han pasado por un proceso de filtro que hacemos, tenemos un proceso de selección, pero tiene que haber muchísimas más, ¿verdad? Eso me abre a la pregunta, ¿cómo hacen esta selección? No puedo yo crear una fundación de ayuda a una persona o a varias personas e ir a buscar el apoyo del Banco de Alimentos. No, tiene que haber todo un proceso, y hay no quisiera llamarlo un auditoraje, pero hay una vigilancia de lo que se entrega. No está mal llamarlo así a una auditoría. Definitivamente una de las cosas con las cuales la Junta Directiva y nosotros en la Administración trabajamos muchísimo es en el tema de la gobernanza correcta y en el tema de la transparencia. Nosotros nos regimos inclusive por un tema de plan estratégico, tenemos todo un esquema de cuadro de mando integral definido con indicadores y metas anuales. Intentamos con esto que el tema de gobernanza sea importante, que el tema de la transparencia, de la trazabilidad de los datos sea importante, por tranquilidad de nuestros aliados, tanto las empresas privadas como las ONGs que trabajan. Dentro de estos procesos, el proceso de selección tiene varios pasos. Se hace una serie de revisiones físicas, de documentación. Hay 11 tipos de documentos que les pedimos para que la ONG realmente esté formalmente constituida y que cumpla una serie de características. Una de las más importantes es que atienda a población en vulnerabilidad social, en pobreza o en pobreza extrema, que tenga un programa de alimentación ligado a esta, y que genere programas para mejorar la calidad de vida de las personas que atienden. Entonces hay una serie de procesos antes de que una ONG sea miembro del banco. Me imagino que hay ONGs que chocan con pared. ¿Y cuál es el principal el obstáculo? El principal obstáculo, es que no quería llamarlo obstáculo. El que ustedes se fijen y dicen, no, esto no me suena bien, digo yo, mejor no. Sí, digamos que hay un tema de riesgo. Muchas gracias. Son diversos. Vamos a ver, probablemente los 3 principales sean
que no existe formalidad en la organización. Hay organizaciones sociales que inician con muy buenas ganas, con muy buena, con buena actitud y demás, pero no tienen la capacidad de mantenerse, ¿verdad? Demostrar transparencia en los datos que están manejando, demostrar transparencia en los beneficiarios, demostrar transparencia en los procesos en los cuales hacen la entrega de la comida o hacen el proceso de cocinar la comida y entregar a los beneficiarios. Eso es una de las razones. Otra razón es que la organización no presente todos los requisitos. Hay organizaciones que dentro de su, vamos a decir que su nivel de madurez no es tan alto y entonces cuando ven todos los requisitos presentan solo uno, dos. Hay ONGs que tienen una junta directiva o una personería que tiene 5 o 6 años de vencida y nunca más se volvieron a reunir. Entonces hay una serie de aspectos, ¿verdad? Pero hay muchas que además una vez que llegan al banco, antes de entrar, se dan cuenta de la importancia, de la formalidad, de cumplir con todos los requisitos y se ponen al día y entran en el proceso de selección. Esa informalidad es muy constante, señor Francis. Sí, lastimosamente sí es muy constante en las ONGs. Una de las cosas que el Banco de Alimentos intenta no solamente lograr obtener cada vez más alimentos y productos de higiene y de limpieza para apoyar a estas poblaciones, sino también ser un ejemplo de ONG. Nosotros tenemos un esquema de gobernanza fuerte y estoy segura que mucho más estructurado y de resultados que inclusive pequeñas o medianas empresas. La medición de resultados, la entrega constante periódica de resultados a la Junta Directiva, la transparencia con la cual manejamos las donaciones, la trazabilidad de nuestros sistemas, los sistemas contables que usamos, las auditorías operativas y financieras que nos hacen anualmente validan lo que estoy diciendo. Entonces intentamos traspasar esa información a las otras ONGs por medio de auditorías, por medio de capacitaciones, ¿verdad? Por medio de proyectos que también son financiados por las empresas privadas, para que las ONGs dejemos esa informalidad y seamos considerados como aliados importantes e ideales. Por lo que me dice usted, hay 50 ONGs en espera y están en espera por alguna razón. Porque realmente, no sé, y corríjame, pueden, en la capacidad instalada por ustedes, pueden atender a estas 50 ONGs, o más bien hay que esperar a que crezcan un poquito más para poder entrar y ayudar a estas. Social empresarial, definido una cantidad X de producto para el banco. Entonces, con base en esas donaciones es que hacemos toda la distribución a los diferentes tipos de poblaciones que tenemos. Esas, bueno, sí, usted me dice, bueno, vienen de todo lo que tenga que ver con supermercados, con productores directos. Así es, nosotros tenemos varios tipos de retailers, lo que se llama retail, que es toda la cadena de supermercados.
tenemos Walmart, tenemos Automercado, PriceMart, Pequeño Mundo, Pedidos Ya. Están con nosotros Automercado, Vindi, ellos están con nosotros y bueno, y esperamos que próximamente se sumen más. Y tenemos industria, por ejemplo, Unilever, P&G, Dos Pinos, también tenemos Grupo Mutual, que es un fundador, ¿verdad? Tenemos también Academia, somos parte de la red costarricense para la prevención de pérdida y desperdicio de alimentos y tenemos alianza con el Tecnológico, con la UCR, con la ULACID, con el AUCIMED, ¿verdad? Pero entonces recibimos donaciones de supermercados, de la industria, ¿verdad? De distribuidores, de mayoristas e inclusive recibimos donaciones de Lina. Recibimos de ellos queso y recibimos frutas orgánicas y verduras orgánicas. Mucha gente diría que las empresas les entregan lo que les sobra o lo que está cerca de vencer o lo que está con problemas de empaque. ¿Hay un estándar también de lo que se recibe en el Banco de Alimentos? Sí, no está mal decir que las empresas nos dan ese tipo de productos porque hay mucho de ese producto, ¿verdad? Nosotros no pretendemos que las empresas privadas nos den el producto que van a vender. O sea, parte de toda esta economía circular o esta circularidad, más bien de la economía que queremos que genere mayor productividad y mayor riqueza para todas las personas que viven en Costa Rica, está el que las empresas privadas crezcan, ¿verdad? Con sus ventas. Pero sí, estos productos que tienen algún daño, que no se pueden vender, que están cerca de la fecha de vencimiento, pero que se pueden consumir, esos son los que también recibimos. Hay empresas que además de eso, destinan producto nuevo y nos hacen donaciones periódicas. Sobre eso, doña Francia, existe la idea de que mucha gente se le entrega, digamos, cosas que no son aptos para consumo. Pasa por un proceso de calidad también. Sí, nosotros tenemos que revisar la fecha de vencimiento en todos los alimentos. Entonces, se tiene un parámetro de al menos 4 días antes de esa fecha de vencimiento tiene que entregarse el producto a la ONG. Y por eso es tan importante el análisis del tipo de ONG que está recibiendo ese producto. Porque hay organizaciones que cocinan todos los días de 1 hasta 6 tiempos de comida, ¿verdad? Entonces, y depende de la cantidad de volumen que estén atendiendo. Y hay otras organizaciones que entregan lo que nosotros le decimos diarios, ¿verdad? Que lo entregan semanal, quincenal o mensual. Entonces, dependiendo del tipo de entrega de alimentos o de productos que tenga la ONG, dependiendo de la población que esté atendiendo y dependiendo de los esquemas de ayuda que tienen, todas esas variables se consideran y con base en eso es que se le entregan el tipo de producto y las cantidades. Yo me imagino que eso genera una gran labor de logística a lo interno del banco, porque llega un momento en que uno empieza a escoger primero y luego a decir, bueno, sí va para esta ONG que consume todos los días, que produce todos los días. Es un poquito diferente, pero así es. Básicamente el esquema es así. Una vez que nosotros hemos generado la alianza con la empresa, tenemos 11 camiones en este momento que andan por todo el país recogiendo las donaciones. Esos camiones, y algunas empresas nos lo traen a las sedes. Tenemos 2 sedes, una en Pavas, que es la sede central, y otra en Cañas. Una vez que esas donaciones llegan al banco, se hace una separación entre comida y no comida, y se empieza el proceso de revisión de todos los productos. En alimentos se revisa fecha de vencimiento y se agrupan por tipo de productos. Una vez que está agrupado en cajas plásticas un producto determinado, se ingresa ese producto al inventario del sistema, del CRM que manejamos. Cuando las ONGs ya son parte del Banco de Alimentos, por la tipificación que hacemos con una serie de variables, tienen una cantidad determinada de cada producto que pueden solicitar todos los meses, ¿verdad? Entonces, hay ONGs que pueden llevar, vamos a decir, 10 cajas de arroz. Cada caja de arroz pesa 20 kilos y hay ONGs que solamente pueden llevar 2 cajas de arroz, por ejemplo. Pero dependerá de la combinación de esas variables, del análisis que hagamos de la ONG. Y así se les explica a las ONGs.
Y además el banco es muy transparente y les dice, nosotros no podemos garantizarle el 100% del requerimiento de alimentos o de productos de higiene y de limpieza para el mes, sino que es una ayuda. En algunas ONGs llegamos al 60%, 70% del requerimiento mensual, en otras 20, 25, 30 o 50%. Y la ONG puede, por medio del sistema, con su usuario y su contraseña, ver el inventario que hay disponible para su tipificación de ONG y hacer ese pedido. La ONG se le informa por medio de correo electrónico qué día y a qué hora tiene que ir a retirar y a cuál sede tiene que ir a retirar la donación, y ahí finaliza, digamos, el proceso. Después de eso hay un proceso de verificación de parte de ustedes. Nosotros tenemos un departamento que le llamamos gestión social, y yo siempre digo que es uno de los departamentos más importantes o el corazón del banco, porque es el departamento que tiene la relación con nuestros clientes, que son las ONGs y las poblaciones beneficiarias. En este momento tenemos 3 personas ahí, 2 de ellas constantemente hacen visitas sorpresa a las ONGs en todo el país, pasan de gira todo el día, visitando a las ONGs, verificando 2 grandes cosas. Uno, que se mantenga el cumplimiento de los requisitos que hicieron parte, para que formaran parte del banco. Y 2, identificando necesidades para poder establecer no solamente qué el banco como organización puede darles a nivel de guía, a nivel de capacitación, sino también qué oportunidades tenemos para generar proyectos con empresas privadas. Doña Francia, vamos a hacer una pausa. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Vamos a hacer una pausa acá en Asiento Extra, pero al volver yo quiero que hablemos un poco de que realmente si somos los ticos no sabemos todavía el valor de los alimentos. Somos demasiado consumistas o demasiado derrochadores los que todavía podemos comprar bien, los que tenemos que ir al supermercado cada mes y se nos antoja algo. Estamos derrochando demasiado. Y la otra parte que quería que habláramos al volver es el voluntariado y los retos que enfrenta el Banco de Alimentos. 2:28, ya regresamos aquí a Asiento Extra. Asiento Extra por Extra Radio. Dos de la tarde con 31 minutos. Gracias por continuar en Asiento Extra de hoy, miércoles 28 de mayo del año 2025. Nos acompaña esta tarde doña Francia Linares, directora ejecutiva del Banco de Alimentos, una institución que está ayudando a muchas organizaciones no gubernamentales, ONGs, precisamente en eso, en dar alimento, en dar apoyo, en ayudar a la gente que menos tiene y que a veces realmente no puede tener los tiempos de comida como debiera. En Francia, antes de ir a la pausa, voy a empezarle por lo más livianito. Yo quería que habláramos un poco del voluntariado, porque el voluntariado también es básico en este proceso. No solo es que las donaciones de las empresas que son socias del Banco de Alimentos lleguen, sino que hay toda una estructura de voluntariado que ayude y que se ponga detrás. Así es. Del banco y que precisamente lo ayude a crecer. Claro, nosotros recibimos, y es importante por un tema de volumen, ¿no? El banco tiene en este momento 35 colaboradores. De los cuales en la bodega tenemos solo 5 bodegueros en la bodega principal, y nosotros estamos recibiendo aproximadamente unas 350 toneladas de productos, tanto de alimentos como de higiene y de limpieza por mes. O sea, le tocaría 70 toneladas por persona. Por persona, exactamente. Entonces, por supuesto que se basa en el voluntariado.
dentro de todo este encadenamiento positivo y productivo que tratamos de hacer con las empresas y con las ONGs, los voluntarios de empresas y de ONGs nos ayudan. Todos los días recibimos entre 70 y 80 voluntarios en la sede central, de lunes a sábado, y unos 10 voluntarios en la sede de Guanacaste, que es mucho más pequeña. Y ellos son los que hacen las labores de revisión de todos los productos, de acomodo, de reparación cuando tienen algún daño, digamos, externo, de alistar pedidos, de entregar, temas de limpieza, de selección, ¿verdad? Y esto hace que la organización tenga unos costos bastante bajos, ¿verdad?, para el volumen que maneja, y que además haya un involucramiento de estos voluntarios. El voluntariado definitivamente, sobre todo lo que se hace en el Banco de Alimentos, muestra o enfrenta a los voluntarios con la realidad de cientos de miles de personas en el país. Entonces, el hecho de que hayan voluntarios de empresas privadas que tienen una serie de necesidades satisfechas, ¿verdad?, por el trabajo que tienen y por las condiciones que tienen, pues el hecho de ir a hacer voluntariado a las sedes, donde también hay voluntarios de ONGs que muchas veces son beneficiarios, los enfrenta a una realidad de una Costa Rica que todos debemos conocer y tratar de apoyar para mejorar esta calidad de vida. ¿Cómo hacen para precisamente manejar? Las empresas pueden mandar a sus trabajadores de voluntarios. ¿Cómo funciona? Básicamente, dentro de las alianzas, una de ellas, de las más importantes, es esta de hacer voluntariado. Pero principalmente nos envían un correo a voluntariado@bancodealimentos.or.cr, y en ese correo nos llega por teléfono también, nos dicen, quiero hacer voluntariado con ustedes, se hace la coordinación, cuántas horas, mínimo 4 horas tienen que ir para que sea productivo, se coordina el día, la fecha, las condiciones, y tenemos otros 2 tipos de voluntariado, ¿verdad? Voluntariado profesional, cuando los profesionales de las empresas nos brindan su conocimiento para atender algún proyecto o programa específico en el banco, y por otro lado, voluntariado que nosotros le llamamos voluntariado vivencial, que consiste en que las empresas van a las ONGs beneficiarias a hacer labores con las mismas ONGs, ¿verdad? Entonces conocen la labor que hacemos en el banco, en las sedes, y también conocen la labor en las ONGs. En ese sentido, entonces, el voluntariado también viene siendo parte de esa, podemos decir que es parte de la donación también. Así es, parte de la donación, porque las empresas privadas envían a su personal en horario laboral. Esto es muy importante, es un esfuerzo importante que hacen las empresas. Nosotros recibimos grupos, vamos a ver, como un ejemplo, la empresa P&G nos lleva de 30 a 40 personas por semana en horario laboral de 4 a 6 horas, haciendo labores físicas del acomodo de estos productos. Entonces son personas que trabajan, vamos a decir, en computación, en servicio al cliente, en labores diferentes, y ponen el esfuerzo en esos días o en esas horas. Y esto me llama, y decía usted ahora que esto pone al voluntario de frente con la realidad. Y es cierto, bueno, yo puedo rajar, sí. Puedo decir que yo he estado un par de veces en el Banco de Alimentos y realmente te das cuenta cuánto muchas veces no consumimos de forma desproporcionada, y hay gente que requiere de eso. Yo no sé si se ha considerado, y hay un punto ahí, una palabra que no me gustaría usar, no se puede decir que son sobras, pero sí podemos decir que el costarricense es demasiado como que no le importa botar comida. Creo que no es que no le importa. Costa Rica tiene una de las poblaciones, porque en mi trabajo me ha tocado conocer muchísimos bancos de alimentos fuera del país, otras experiencias para obtener mejores prácticas, y Costa Rica es uno de los países que
demuestra solidaridad de manera constante. Mucho más frecuente y además está en su día a día, el contribuir con las personas que menos tienen. Pero creo que hay un tema de desconocimiento, hay un tema de falta de conciencia, ¿verdad? Y falta de sensibilidad por estas dos cosas. Entonces, el unirse al Banco de Alimentos de Costa Rica genera esa conciencia y esa sensibilidad. Lastimosamente Costa Rica es hay pocos estudios a nivel de Centroamérica, pero la FAO en uno de los estudios entre el año 2020 y 2022 determinó que Costa Rica era uno de los países que más desperdiciaba alimentos en Centroamérica. En la cadena de producción, la cual está separada en dos partes, la parte donde se pierden alimentos y la parte donde se desperdicia, ¿verdad? Que es diferente. La parte de pérdida es en el procesamiento, en la siembra, en la cosecha, y la parte de desperdicio es cuando ya se consume y cuando está digamos en los anaqueles. En la segunda parte del desperdicio de alimentos, Costa Rica es uno de los que más desperdicia. Este estudio, que tiene algunos años, hablaba de que se desperdiciaban 376,000 toneladas de alimentos en Costa Rica al año. Entonces, cuando nos damos cuenta y hacemos estos números, sí nos damos cuenta de que hay suficiente alimento para la distribución de las personas que menos tienen. A nivel mundial, los números son exorbitantes. A nivel mundial lo que se dice es que existe suficiente alimento para darle alimento a casi 800 millones de personas que están determinados que están con hambre en el mundo. La FAO tiene estos estudios. Y cuando vemos estos números que presenta la FAO con un estudio que había hecho la UCR en el 2021 de esta estimación del desperdicio de toneladas en Costa Rica, comparado con la cantidad de gente que está en pobreza extrema, nos da que al menos con ese desperdicio, no contemos la pérdida, pero con ese desperdicio de alimentos alcanzaría al menos para 1,3 comidas al día para todas las personas con hambre. O sea, sí, podríamos darle de comer por lo menos una vez al día a todas las personas. Y es un tema país. El tema del hambre, el tema de la pobreza no es un tema del ministerio, de los ministerios, del Estado, es un tema país. No podemos pensar que se incrementará la productividad, la competitividad en un país donde existe una pobreza tan sostenida, ¿verdad? Entonces no es un tema de pensar cómo hago para vender más en mi empresa, cómo hago para ser más exitoso en mi empresa, si las personas que me van a comprar mis servicios o mis productos no tienen la capacidad, porque empecemos porque ni siquiera tienen que comer. Entonces las personas y las empresas que están en alianza con nosotros y con otras ONGs están haciendo encadenamientos productivos por un tema de solidaridad, pero también por un tema de situación país. Y se puede decir entonces que el Banco de Alimentos rescata también ese desperdicio. Así es, evitamos que ese alimento sea desperdicio. Y eso además contribuye a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. O sea, es que hay una contribución, ¿verdad? Hay una contribución más allá de ser solidarios, de mejorar la calidad de vida de la gente que menos tiene, de que estas personas sean productivas y que esto ayude a mejorar en general la condición de vida de todos los ciudadanos en Costa Rica, sino también que estamos contribuyendo a disminuir las emisiones de gases. El 10%, entre el 8 y el 10% de las emisiones globales a nivel mundial de gases, ¿verdad? Que están destruyendo, ¿verdad? La capa de ozono, como decimos, son debido a la comida que se desperdicia en los botaderos. Hace unos días yo hice un comentario en realidad en una de las redes que manejo, y yo les decía que yo no tenía la solución para la basura en Costa Rica, que es todo un tema.
Pero una de las cosas que todos podemos contribuir es disminuir el desperdicio de alimentos, hacer compras conscientes, hacer un racionamiento en la casa consciente, en las empresas, tener menús, hacer rotación de los productos correctamente, y todo esto contribuirá a hacer un desperdicio menor, a saber leer las etiquetas de los productos, ¿verdad? A ser inclusive solidario con los vecinos, para no botar un producto que tal vez no lo voy a consumir en 2 días, pero tal vez el vecino sí. Y esto hace entonces, bueno, y finalmente, si tuviese algún desecho, algún residuo orgánico, pues hago compost, ¿verdad? O sea, hay muchas formas de recuperar y que esto no genere emisiones. Entonces, uno de los beneficios, además de estar aliado con el Banco de Alimentos de Costa Rica, es que hay evidencia real del aporte de las empresas privadas, de la academia, de las ONGs, pero sobre todo de las empresas privadas, al cumplimiento de los ODS a nivel país. El ODS 2 de hambre cero, el ODS 8 inclusive de trabajo, el ODS 12 de producción y consumo responsables y el ODS 13 de acción por el clima. Entonces, además, finalmente tenemos una metodología que fue creada por una de las redes que pertenecemos, que es la Global Food Banking Network, y además el instituto, lo tengo anotado para aprendérmelo, de Global Methane Hub y de Corban Trust. Son 2 institutos internacionales que crearon una metodología para el cálculo de las toneladas de CO2 que estamos evitando con la recuperación de alimentos en los bancos de alimentos. Siendo así, me nace esta pregunta. ¿Es el Banco de Alimentos una de las alianzas privadas que podríamos considerar como más exitosas del país? Yo considero que sí, y no solamente las empresas privadas nos los consideran así. Nosotros hemos tenido acercamientos con el gobierno, lastimosamente con este no, pero anteriormente, porque de nuevo es un tema país, entonces tiene que tocar todos los entes que participamos en Costa Rica. Hemos podido identificar además beneficios reales de personas beneficiarias que están en una ONG que es atendida por el banco y que crece el beneficio, como cantidad de comidas al día, diferentes tipos de productos de la higiene y de limpieza, ¿verdad?, para dignificar, o organizaciones que han pasado de atender a 40 niños por día a 80 niños por día, ¿verdad?, por el apoyo del Banco de Alimentos. Entonces me nace la pregunta, ¿qué pasa con lo público? El sector público se ha quedado atrás, no ha querido entrar, han tenido apoyo anteriormente y ahora no. Sí, bueno, creo que no se ha quedado atrás. El Estado tiene excelentes instituciones. Como todo, hay oportunidades en algunas, pero por ejemplo ahorita estamos empezando y esperamos que crezca muchísimo la alianza con el ministerio, con el MINAE, ¿verdad? Siempre hemos tenido relación un poco con el IMAS. ¿Y por qué con el MINAE? Porque el MINAE tiene una dirección que se llama la Dirección de Cambio Climático y que además intenta documentar todos los esfuerzos que el Estado y las empresas privadas y a nivel país se hacen para la documentación del aporte que hacemos a los ODS, específicamente en Acción por el Clima, por ejemplo. Entonces, sí hay mucha oportunidad de trabajar con el gobierno. Como les digo, anteriormente lo habíamos hecho en otras administraciones, pero siempre intentamos ese acercamiento, ¿verdad?, porque hay una validación. Además, el banco tiene una validación gubernamental importante. Tenemos el decreto de utilidad pública, el decreto de interés público, tenemos la aprobación del Ministerio de Hacienda para recibir donaciones deducibles de la renta bruta, tenemos la aprobación del IMAS para recibir donaciones deducibles de empresas de zonas francas, ¿verdad? Intentamos con estas validaciones que no solamente el gobierno sepa que tenemos, que cumplimos con una serie de cosas, sino que las empresas privadas y los beneficiarios también lo sepan. Doña Francia, ya vamos entrando en la recta final de nuestra entrevista. Yo quería preguntarle cuáles son los mayores desafíos que enfrentan ustedes
¿Y cómo podríamos ver a un banco de alimentos aún en mayor crecimiento? ¿Qué se necesitaría? Bueno, nosotros hemos documentado como 7 grandes desafíos y que los plasmamos en nuestro plan estratégico y los vamos renovando, pero el más importante es el incrementar las donaciones que recibimos. El visibilizarnos en espacios como estos nos permiten que más empresas conozcan nuestra labor, que investiguen de nuestra labor y confíen en nosotros y generar esas alianzas que nos permitan recuperar no solamente más alimentos, sino productos de otro tipo y por lo tanto poder apoyar a estas ONGs en espera, ¿verdad? Lo segundo es con esta metodología que estamos implementando, poder evidenciar la cantidad de emisiones que estamos evitando. Otro de los grandes retos es fortalecer a las ONGs, porque a veces, lastimosamente, hemos visitado ONGs que tienen algún tiempo en el banco y por diferentes situaciones, vamos a decir que se desvirtúa su camino. Y tenemos que finalizar la relación con las ONGs. Entonces tenemos un objetivo estratégico que es fortalecer las ONGs en términos de gobernanza para que ellas comprendan, ¿verdad?, la importancia de esta gobernanza en términos de aprovechamiento de los alimentos, en diferentes recetas, en cómo cocinar mejor los alimentos para aprovechar más nutrientes. Es otro de los grandes retos. Todo el tema de fortalecer el ecosistema de seguridad alimentaria que tenemos, esto pasa también por el tema de acercarnos a las empresas y también capacitarlas en algunos temas que tal vez ellos no conozcan y que nosotros sí conozcamos. Y finalmente completar y seguir fortaleciendo nuestro esquema de sostenibilidad para que nuestra organización sea cada vez más atractiva para todos los tipos de alianza y que esto beneficie cada vez más a más personas. Obviamente también tenemos siempre necesidad de equipamiento, flotilla, bueno, alquiler, ¿verdad? Pagamos una cantidad importante de alquiler en las bodegas, pero bueno, parte de, ¿verdad? Nos toca hacer la tarea. Pero sí hay un apoyo adicional que podría buscarse. Habrá empresas que se interesen en el modelo y yo me imagino que ustedes están interesados en ayudar también a esas empresas que puedan copiar el modelo exitoso que les permita recibir más donaciones y apoyar también más ONGs. Claro, y además las empresas tienen que, tal vez voy a explicar más, y es que no necesariamente con producto, ¿verdad? Es decir, puede ser que haya empresas que digan, bueno, yo no vendo producto, ¿verdad? ¿Cómo hago para contribuir? Bueno, hay varias formas. En primer lugar, con voluntariado. En segundo lugar, haciendo, vamos a decir, réplica inclusive de la información que el banco maneja, ¿verdad? Porque el tema de concientizar y sensibilizar a la población es importante. Voluntariado profesional, apoyando no solamente al banco como organización, sino también a las ONGs, capacitando a las ONGs también. Y en general, hablando de la problemática, se encuentran, digamos, soluciones. Entonces, que más empresas nos conozcan como espacios como estos son muy valiosos. Yo me imagino que también a ustedes les piden, y ese era un punto que había dejado ahí de lado, les piden muchas explicaciones y muchas cuentas. El sistema de transparencia es firme, es riguroso, pero a la vez ustedes lo evidencian y lo proporcionan. Así lo creemos. Hemos trabajado en este esquema que le decía yo de gobernanza. El banco tiene una página web, por ejemplo, que es uno de los medios, que es www.bancodealimentos.or.cr. En esta página hay un espacio donde están todas las memorias, por ejemplo. Ahí está en pantalla. Así es. www.bancodealimentos.or.cr. Y ahí están las memorias, ¿verdad? Hacemos una memoria anual que resume toda la labor. Están los estados financieros auditados.
por un CPA todos los años, diferente por un tema de transparencia. Además contamos con un CRM completo donde está el tema del inventario, toda la contabilidad, toda la parte de los colaboradores, toda la parte de las donaciones que recibimos y las donaciones que entregamos por ONG, por producto. Entonces intentamos estar robusteciendo este sistema para mayor transparencia. Entregamos además cerca de 100 informes al año a diferentes empresas en diferentes momentos. Las empresas que nos donan producto, que nos donan servicio, que nos donan dinero, nosotros les hacemos un informe de lo que se hizo con ese producto, con ese servicio, con ese dinero. Usted me hablaba ahora de que habían 2 bodegas, una aquí en Pavas y otra en Guanacaste. Así es. ¿Da eso para la cobertura? Creo que son 68 cantones los que están ahorita en cobertura. ¿Ya pueden ir pensando en un crecimiento? Sí. Todos los años intentamos crecer. Queremos crecer, crecemos un poquito y cada año pues, nos ponemos metas más altas. En este momento sí, pero también el banco incursiona en diferentes esquemas de encadenamiento. Tenemos algunos aliados que están relativamente lejos, ¿verdad? Vamos a decir que relativamente lejos del GAM. Algunos aliados, sobre todo supermercados que tienen supermercados, vamos a decir, cerca de las fronteras con Nicaragua y con Panamá, o en algunos puntos, digamos, de las zonas costeras, que son, digamos, es bastante caro ir hasta allá. Entonces, hemos desarrollado un programa en el cual capacitamos a ONGs, las certificamos y les damos acompañamiento y son estas ONGs las que van a retirar esas donaciones, por ejemplo. Entonces, no hay justificación, digamos, de donde esté ubicada la empresa. Nosotros encontramos las formas de recuperar, sobre todo alimento, pero también productos, como le decía, de higiene y de limpieza. O sea, que la misma empresa donde esté haga esa labor de logística, digámoslo así, de separación, que ya me acordé cuál es la palabra, de separación, y lo entregue a una misma ONG de la misma comunidad. O que la ONG vaya, retire y haga la separación en su ONG, y nosotros hacemos fiscalización de ese aprovechamiento. Yo me imagino que ustedes tienen esos cuadros de fiscalización casi que al día, y en un proceso ya muy bien esquematizado. ¿Qué podríamos decirle a una empresa que está interesada? ¿Cómo los contactan y cómo entran en la familia? Bueno, nos puede buscar por redes sociales, ¿verdad? Nos puede escribir en la página web, puede mandarnos correos electrónicos. Puede ser, yo también hace poco también comentaba, puede ser que una empresa no sepa, puede ser que nosotros no sepamos, pero juntos encontraremos el camino, ¿verdad? Lo más importante es querer contribuir. Pero tenemos tanta variedad de aliados que difícilmente tengamos una nueva empresa, digamos, que de la industria no conozcamos. Además, somos parte de AED, de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, donde hay más de 100 empresas de diferentes industrias que tienen muchísimo conocimiento, y ellos además contribuyen, digamos, a ayudarnos a conocer mejor, digamos, o a desarrollar mejores procesos. Doña Francia, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Asiento Extra. Desearles mucha suerte, porque sí, la verdad es que los trabajos en bien de las personas que realmente necesitan y las organizaciones que necesitan de la ayuda hablan bien del Banco de Alimentos, y no solo del proceso, sino de la transparencia, que es muy importante en estos momentos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, mucha suerte, y tal vez más adelante, dentro de algún tiempo, podamos hablar un poquito más de esto, porque sí, es necesario que los costarricenses tomemos conciencia de la necesidad de que no todo vaya al botadero. Hay cosas que se pueden utilizar de muchísimas maneras, y ustedes nos han enseñado a eso. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y hasta aquí esta edición de Asiento Extra. Muchísimas gracias por su compañía. El día de mañana nuestro compañero Henry Rodríguez tendrá esta
esta edición y por supuesto gracias a quienes nos acompañaron por los 92.3 FM de Extra Radio y a través de nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.